¿Cuánto cuesta perder a alguien sin haber tenido nunca la oportunidad de decir adiós? Un padre ve cómo su hija se apaga en silencio, preso de la culpa que no consigue soltar, pero una mirada inocente en las calles despierta lo que ningún médico jamás consiguió. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando, la mañana llegaba lentamente sobre Madrid, trayendo consigo ese olor característico a asfalto mojado mezclado con café recién hecho que solo las grandes metrópolis conocen. En el Paseo de la Castellana, una de las arterias más pulsantes del corazón financiero de la ciudad, el movimiento ya comenzaba a tomar forma. Ejecutivos apresurados caminaban con sus maletines de cuero. Los taxis tocaban el claxon disputando el espacio con los VTC, y los vendedores ambulantes montaban sus puestos improvisados en las aceras, preparándose para otro día de lucha. En lo alto de uno de los edificios corporativos más imponentes de la zona, detrás de cristales espejados que reflejaban el cielo aún teñido de naranja y rosa, Rafael Mora observaba la ciudad despertar. A sus 35 años era el rostro del éxito que todos admiraban. CEO de TechVision, una empresa de tecnología que había revolucionado el mercado español de soluciones digitales en los últimos 5 años. Su nombre aparecía en revistas de negocios. Sus ideas eran citadas en conferencias internacionales y su fortuna era tema de especulación constante entre los analistas financieros. Pero aquella mañana, como en tantas otras desde que todo había cambiado, Rafael no veía su reflejo en el cristal de la ventana. Veía solo a un hombre cansado, con profundas ojeras marcando un rostro que antes irradiaba confianza, y un vacío que ningún cero de más en la cuenta bancaria conseguía llenar. 2 años y medio. Ese había sido el tiempo desde que Ana Carolina, su esposa, se había ido. Los médicos habían usado términos técnicos, complicaciones inesperadas, una fatalidad que nadie podría haber previsto. Rafael había escuchado todo aquello como si estuviera bajo el agua, las palabras llegando amortiguadas, distorsionadas, irreales. ¿Cómo alguien tan lleno de vida, tan vibrante, podía simplemente ya no estar allí? ¿Cómo era posible que hubiera salido por la mañana para una consulta de rutina y nunca más hubiera vuelto a casa? El dolor había sido devastador, pero Rafael sabía que tenía que ser fuerte. No por él, sino por Laura, su pequeña Laura, que tenía solo 2 años cuando todo sucedió. La niña que había sido la luz de sus ojos desde el primer llanto en la maternidad. La niña alegre que corría por la casa llamando a mamá y papá, con esa vocecita fina que derretía cualquier corazón. Pero Laura también se había ido aquel día, no físicamente, sino de una forma que dolía aún más profundamente. La niña había presenciado algo que un niño jamás debería ver, y desde entonces se había refugiado en un mundo propio, distante, inaccesible. El diagnóstico llegó unos meses después, trastorno del espectro autista, agravado por el trauma emocional severo. Laura había dejado de hablar, había dejado de sonreír, había dejado de mirar a los ojos a su padre. Rafael se apartó de la ventana y caminó hasta su escritorio, donde decenas de documentos esperaban su atención. Contratos millonarios, propuestas de fusión, informes financieros, todo parecía tan importante antes. Ahora eran solo papeles que firmaba mecánicamente, manteniendo la empresa en funcionamiento más por inercia que por pasión. El trabajo se había convertido en su vía de escape, su forma de huir de la dolorosa realidad que le esperaba en casa. La mansión en La Moraleja, un exclusivo barrio al norte de Madrid, era una obra maestra arquitectónica. 3 plantas de diseño contemporáneo, jardín con piscina climatizada, un sistema de domótica que controlaba desde la iluminación hasta la temperatura de cada habitación. Había sido el regalo que Rafael le había dado a Ana Carolina cuando nació Laura, la realización de un sueño compartido. Ahora era solo una colección de espacios vacíos que resonaban en silencio. Doña Teresa, la gobernanta que trabajaba con la familia desde antes de la boda de Rafael, era la única presencia constante en la casa, además de él y Laura.
Una mujer de 52 años, de sonrisa amable y manos encallecidas por el trabajo, prácticamente había criado a Rafael cuando sus padres, también empresarios, pasaban meses viajando. Cuando Ana Carolina falleció, doña Teresa había asumido la responsabilidad de cuidar de Laura como si fuera su propia nieta. Ella lo veía todo. Veía a Rafael llegar cada vez más tarde, evitando los espacios donde Laura pasaba el día. Veía su desesperación silenciosa cuando intentaba acercarse a su hija y solo recibía una mirada distante, perdida, como si ella no lo reconociera. Veía las noches en que él se quedaba en el despacho, fingiendo trabajar, pero en realidad solo sentado en la oscuridad, con la cabeza entre las manos. Y veía a Laura, la pequeña que pasaba horas sentada en un rincón del salón, siempre en el mismo lugar, mirando fijamente un punto en la pared blanca. Sus juguetes permanecían intactos, organizados con una perfección dolorosa en las estanterías de la habitación decorada con tanto cariño. Los cuentos infantiles que Ana Carolina leía todas las noches acumulaban polvo. La casita de muñecas que había sido su regalo de cumpleaños nunca fue explorada. Laura vivía en una burbuja. No reaccionaba cuando la llamaban, no mostraba interés por la comida, necesitaba ser guiada para realizar las actividades más básicas. Doña Teresa la vestía, peinaba su cabello castaño, la llevaba al baño, la sentaba a la mesa. La niña aceptaba todo pasivamente, como una muñeca de porcelana movida por manos invisibles. Rafael lo había intentado todo, absolutamente todo. Contrató a los mejores terapeutas de Madrid, luego trajo especialistas de Barcelona, de Sevilla, incluso profesionales de renombre internacional que vinieron especialmente para evaluar a Laura. Invirtió en terapias conductuales, análisis aplicado del comportamiento, musicoterapia, equinoterapia, terapia ocupacional. Compró equipos de última generación, aplicaciones especializadas, sistemas de comunicación alternativa. Nada funcionaba. Laura permanecía en su mundo silencioso, inaccesible, como si estuviera protegida por una pared de cristal que nadie conseguía atravesar. Las consultas médicas se convirtieron en una rutina cruel. Todos los martes y jueves por la mañana, doña Teresa preparaba a Laura y la llevaba al garaje, donde Marcos, el chofer de la familia, esperaba con el coche. Rafael intentaba acompañarlas cuando conseguía liberarse de las obligaciones de la empresa, pero a menudo era solo la gobernanta quien iba. Aquel martes en concreto, Rafael había decidido cancelar una reunión importante para acompañarlas. Algo dentro de él, una inquietud que no sabía explicar, le decía que tenía que estar allí. Quizás era solo el peso de la culpa acumulada, la conciencia de que estaba fallando como padre al esconderse en el trabajo. Quizás era un último kilo de esperanza, la ilusión de que su presencia podría marcar alguna diferencia. Laura estaba sentada en el asiento trasero, sujeta a su silla especial, mirando a la nada. Llevaba un vestido rosa claro que doña Teresa había elegido, zapatitos blancos y una delicada cinta en el pelo. Parecía una princesa de cuento de hadas, pero una princesa hechizada, atrapada en un sueño del que nadie conseguía despertarla. El tráfico era intenso, típico de las mañanas madrileñas. Marcos conducía el coche con paciencia, navegando entre los carriles congestionados de la calle de Alcalá. Rafael miraba por la ventana, perdido en pensamientos sombríos. ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo permanecería su hija así? ¿Llegaría un día en que volvería a mirarle y decir, «Papá», o aquella sería su realidad para siempre? El semáforo se puso en rojo en un cruce concurrido cerca del Parque del Retiro. Coches por todos lados, bocinas impacientes, motocicletas serpenteando entre los vehículos. Rafael suspiró, preparándose para otra espera. Fue entonces cuando notó un movimiento extraño. Laura había cambiado de posición. Parecía pequeño, insignificante para cualquier observador casual, pero Rafael conocía cada detalle de su hija. Se había inclinado hacia adelante, presionando el rostro contra el cristal de la ventana. Sus manos, normalmente inertes en su regazo, estaban apoyadas en el cristal.
y sus ojos, esos ojos castaños que nunca se enfocaban en nada específico, estaban fijos en algo de fuera. Rafael siguió la mirada de su hija con el corazón acelerado. ¿Qué estaba viendo? En la acera entre vendedores ambulantes y peatones apresurados había una niña pequeña. Debía tener más o menos la misma edad que Laura, quizás 4 años, pero era difícil decirlo con certeza. Estaba sucia, con ropa rota varias tallas más grande que su cuerpo menudo. Sostenía una bolsa de plástico transparente donde se podían ver algunas latas abolladas. La niña chatarrera no estaba pidiendo limosna, no miraba a los coches con expectación o súplica. Estaba simplemente allí, parada, observando el movimiento con una expresión que mezclaba cansancio y una sabiduría precoz que no debería existir en un rostro tan joven. Sus pies estaban descalzos, sucios de tanto caminar por el asfalto. Su pelo negro estaba enredado, recogido en un moño mal hecho. Y entonces sucedió. La niña giró el rostro en dirección al coche. Sus ojos se encontraron con los de Laura a través del cristal oscuro. Y sonrió. No fue una sonrisa de pena ni de curiosidad invasiva. Fue una sonrisa simple, genuina, de esas que dicen «te veo» sin necesidad de palabras. Una sonrisa de reconocimiento, de conexión, como si dos almas solitarias se hubieran encontrado en medio del caos urbano. Laura parpadeó. 1 vez. 2 veces. Sus labios se entreabrieron ligeramente. Su mano derecha se movió sobre el cristal, los dedos abriéndose y cerrándose en un gesto que parecía un intento de saludar. Doña Teresa, sentada a su lado, soltó un grito ahogado. Marcos casi choca con el coche de delante, de la sorpresa que se llevó. Rafael sintió que le faltaba el aire, el mundo entero pareciendo detenerse en ese instante. Laura estaba reaccionando. Su hija, que no había mostrado interés por nada en más de 2 años, estaba reaccionando a algo, a alguien. El semáforo se puso en verde. Una bocina irritada sonó detrás de ellos. Marcos tuvo que seguir adelante, alejando el coche de la acera. Rafael se giró por completo en el asiento, observando por la ventanilla trasera. La niña de la calle permaneció allí, una pequeña figura entre la multitud, hasta desaparecer en la distancia. Laura mantuvo el rostro presionado contra el cristal unos segundos, más siguiendo el movimiento, hasta que lentamente volvió a su posición habitual. Pero algo había cambiado. Sus ojos no estaban completamente apagados como antes. Había un brillo allí, tenue, casi imperceptible, pero presente. Rafael y doña Teresa intercambiaron miradas cargadas de significado. Ninguno de los dos necesitó decir nada. Ambos habían presenciado algo extraordinario, un milagro minúsculo que la lógica no podía explicar. Después de tantos médicos, tantas terapias, tantos esfuerzos frustrados, quien finalmente había logrado provocar una reacción en Laura había sido una niña invisible a los ojos del mundo, una niña de la calle que la sociedad había aprendido a ignorar. La consulta con la terapeuta pasó como en una neblina. Rafael apenas pudo prestar atención a las explicaciones técnicas, a los informes de progreso que no mostraban progreso alguno. Su mente estaba atrapada en aquel cruce, en aquella sonrisa, en aquella chispa que había visto en los ojos de su hija. Cuando volvieron al coche, le indicó a Marcos que hiciera el mismo camino de vuelta. El chófer entendió sin necesidad de más explicaciones. Todos en la familia ya habían aprendido a percibir las señales, por pequeñas que fueran. Pasaron por el cruce de nuevo. La niña de la calle ya no estaba allí. Laura miró por la ventana, sus ojos buscando, pero no hubo reacción. Rafael sintió una punzada de decepción, pero al mismo tiempo, una determinación comenzó a crecer dentro de él. Aquella noche, ya en la mansión, no fue directamente al despacho como solía hacer. En lugar de eso, se sentó en el salón, observando a Laura en su rincón habitual. La niña estaba en su posición de siempre, mirando la pared, pero Rafael juraría que había algo diferente. Un ligero balanceo del cuerpo, quizás, un movimiento ocasional de los dedos. Doña Teresa trajo un té y se sentó a su lado, algo que rara vez hacía. Durante años,
Había mantenido la distancia respetuosa entre patrón y empleada, pero el sufrimiento compartido había borrado esas fronteras. «Don Rafael», dijo en voz baja, usando el tratamiento que insistía en mantener a pesar de las protestas de él, «¿ha visto usted lo que yo he visto hoy?» Rafael asintió, incapaz de articular palabra. Tenía miedo de que hablar de ello pudiera hacer que el momento se deshiciera, como si fuera un sueño demasiado frágil para ser tocado por la realidad. «Esa niña», continuó doña Teresa, su voz cargada de una emoción profunda, «tiene algo especial. No sé explicar qué es, pero Laura lo ha sentido. Por primera vez en tanto tiempo, nuestra niña ha sentido algo». Rafael finalmente encontró su voz. «Necesito encontrarla de nuevo. Necesito...» Se detuvo, tragando el nudo que se formaba en su garganta. «Necesito que mi hija vuelva a sentir que está viva». Doña Teresa le tocó suavemente la mano, un gesto maternal que no recibía desde que era niño. «La encontraremos, don Rafael. Traeremos esa chispa de vuelta para Laura. Dios no pone a las personas en nuestro camino sin un propósito». Aquella noche, por primera vez en meses, Rafael no trabajó hasta altas horas. En cambio, se sentó en la habitación de Laura, observándola dormir. La niña parecía tan pequeña en la cama king size, tan frágil bajo el edredón de estrellas que Ana Carolina había elegido con tanto cariño. Extendió la mano y tocó delicadamente su cabello, un gesto que hacía automáticamente, pero sin sentir realmente, desde hacía mucho tiempo. «Laura», susurró, «te prometo que te traeré de vuelta. No sé cómo, no sé cuánto tiempo llevará, pero te prometo que encontraré la manera». Un plan comenzó a formarse en su mente. Al día siguiente le daría instrucciones a Marcos para que pasara por el mismo cruce, y al día siguiente también, y todos los días necesarios hasta encontrar a aquella niña de nuevo, algo que millones de euros en tratamientos no habían conseguido hacer. Una niña descalza y olvidada quizás podría lograr. Era una esperanza frágil, casi absurda si se analizaba racionalmente. Pero era una esperanza, y Rafael había olvidado cómo se sentía eso. Por más tenue que fuera aquel hilo, se aferraría a él con todas sus fuerzas, porque por primera vez, desde que el mundo se había derrumbado, había una posibilidad, una puerta entreabierta en el muro infranqueable que separaba a Rafael de su hija, y él atravesaría cualquier obstáculo, pagaría cualquier precio, haría cualquier cosa para mantener esa puerta abierta. La ciudad afuera continuaba su ritmo frenético, indiferente a los dramas personales que se desarrollaban en apartamentos de lujo y casas modestas, en áticos relucientes y chabolas improvisadas. Madrid respiraba y pulsaba, gigante insensible, tragando sueños y escupiendo desilusiones, creando milagros y destruyendo esperanzas con la misma facilidad. Pero aquella noche, en una mansión de La Moraleja, un padre había encontrado un motivo para creer de nuevo, y en las calles de la ciudad, una niña pequeña dormía bajo un cielo sin estrellas, sin saber que acababa de cambiar para siempre el destino de dos vidas que ni siquiera imaginaba que existían. El sol saldría al día siguiente trayendo posibilidades, y Rafael Mora, CEO multimillonario acostumbrado a controlar cada aspecto de su imperio empresarial, estaba a punto de descubrir que las mayores lecciones de la vida no venían de universidades prestigiosas o consultores caros, sino de lugares improbables y personas que el mundo había aprendido a no ver. La búsqueda apenas comenzaba, y con ella, un viaje que pondría a prueba todo lo que Rafael creía saber sobre el amor, la humildad, la dignidad y el verdadero significado de la familia. Los 3 días siguientes fueron los más largos de la vida de Rafael. Todas las mañanas cancelaba compromisos, aplazaba reuniones, ignoraba llamadas urgentes de directores e inversores. Por primera vez desde que había fundado TechVision, la empresa dejaba de ser su prioridad absoluta. Había algo más importante ahora, algo que ningún dinero podía comprar y ningún empleado podía resolver por él. Marcos recibía la misma instrucción diariamente: pasar por el cruce de la calle de Alcalá con la calle de Goya a la hora exacta en que habían visto a la niña por primera vez.
No importaba cuánto tiempo llevara, no importaba cuántas vueltas tuvieran que dar a la manzana. Esperarían el tiempo que fuera necesario. Laura iba en el asiento de atrás, siempre en el mismo lugar, con doña Teresa a su lado. Y cada vez que se acercaban al cruce, Rafael sentía su corazón acelerarse, una mezcla de expectación y miedo. ¿Y si no encontraban a la niña de nuevo? ¿Y si aquel momento había sido único y irrepetible? ¿Y si la pequeña chatarrera se había ido a otra zona de la ciudad? El primer día pasaron por el lugar 5 veces. Rafael observaba cada centímetro de la acera, cada rostro en las esquinas, cada niño que aparecía en el horizonte. Vendedores ambulantes, personas sin hogar, peatones apresurados, pero ninguna señal de la niña de pelo negro y pies descalzos. Laura permaneció impasible durante todo el trayecto, sin demostrar ningún reconocimiento o interés. El segundo día, la búsqueda duró 3 horas. Marcos conducía pacientemente, haciendo el mismo recorrido repetidas veces, mientras Rafael sentía crecer la frustración. Quizás estaba persiguiendo una ilusión. Quizás aquel momento había sido solo una coincidencia, un azar sin significado que su mente desesperada había transformado en milagro. Doña Teresa rezaba en voz baja en el asiento de atrás, sus labios moviéndose en oraciones silenciosas. Fue al tercer día, cuando Rafael estaba casi a punto de rendirse, que sucedió. El coche se detuvo en el semáforo, la misma esquina, la misma hora. Rafael ni siquiera estaba mirando con tanta atención, la derrota ya pesando sobre sus hombros. Fue doña Teresa quien gritó primero: «¡Allí! Don Rafael, es ella!». Y allí estaba, la niña pequeña, en el mismo lugar donde la habían visto por primera vez, sentada en el bordillo con su bolsa de latas al lado. Llevaba una camiseta azul descolorida y unos pantalones cortos rotos. Sus pies seguían descalzos, marcados por callosidades que delataban largas caminatas por el asfalto caliente. Laura reaccionó al instante. Su cuerpo se inclinó hacia adelante con una urgencia que Rafael nunca había visto en ella. Sus manos golpearon el cristal, produciendo un sonido sordo pero insistente. Y entonces, por primera vez en más de 2 años, un sonido salió de su garganta. No era una palabra, era solo un murmullo, un gemido agudo y quebrado, pero era un sonido. Era su voz. Era su hija intentando comunicarse. Rafael sintió las lágrimas quemarle los ojos. Sus manos temblaban tanto que tuvo que entrelazarlas para controlarlas. «Marcos», para el coche. «Ahora». El chofer obedeció de inmediato, aparcando en un hueco cercano. Rafael bajó rápidamente, abriendo la puerta trasera. Laura estaba agitada, sus movimientos descoordinados pero intencionados, luchando contra el cinturón de la sillita. Quería salir. Quería ir hacia esa niña. Doña Teresa soltó el cinturón con manos temblorosas y Rafael tomó a Laura en brazos. La niña estaba rígida, sus músculos tensos, pero no era la rigidez del rechazo. Era la tensión de quien quería algo con todas sus fuerzas, pero no sabía cómo expresarlo. La niña de la calle había notado el movimiento. Se levantó despacio, abrazando su bolsa de latas contra el pecho, los ojos muy abiertos y fijos en el coche de lujo que acababa de parar. Debía estar acostumbrada a ser ignorada, a ser invisible para la gente que pasaba en vehículos relucientes. Ver a alguien bajando, viniendo en su dirección, claramente la puso en alerta. Rafael se acercó despacio, consciente de que no quería asustarla. Laura seguía moviéndose en sus brazos, con los ojos pegados a la otra niña, ese sonido extraño escapando de su garganta a intervalos irregulares. Era como si su hija estuviera luchando por romper una barrera invisible, forzando a su voz a funcionar después de tanto tiempo dormida. La niña de la calle dio un paso atrás, desconfiada. Rafael se detuvo a una distancia segura, arrodillándose para quedar a su altura. De cerca podía ver mejor sus rasgos delicados bajo la suciedad. Ojos negros profundos, inteligentes, cargados de una madurez aterradora para alguien tan joven. Labios agrietados, rostro manchado de tierra, pero había una dignidad allí, una fuerza silenciosa que lo impresionó. «Hola»,
dijo Rafael con la voz más suave que pudo. «Me llamo Rafael. Esta es mi hija, Laura». La niña no respondió. Sus ojos se movían de Rafael a Laura, estudiando, evaluando, decidiendo si debía correr o quedarse. Rafael podía ver el conflicto interno reflejado en su rostro. Probablemente había aprendido pronto a desconfiar de los adultos, especialmente de aquellos que se acercaban con aparentes buenas intenciones. Fue Laura quien rompió el impas. Se retorció en los brazos de su padre con una fuerza sorprendente, prácticamente obligándolo a bajarla al suelo. Tan pronto como sus pies tocaron la acera, dio pasos tambaleantes hacia la otra niña, con los brazos extendidos de una forma descoordinada, pero inequívocamente intencionada. La niña de la calle observó esa aproximación con la cabeza ligeramente inclinada, curiosa, y entonces, lentamente, sonrió. La misma sonrisa del primer encuentro, esa que parecía llevar una comprensión más allá de las palabras. Dejó caer la bolsa de latas al suelo y abrió los brazos también. Cuando las dos niñas se tocaron, fue como si una corriente eléctrica invisible recorriera el aire. Laura agarró la mano de la otra niña con una fuerza que hizo que sus dedos se pusieran blancos. La niña de la calle no retrocedió, solo apretó de vuelta, y allí se quedaron, dos niñas pequeñas cogidas de la mano en medio de la concurrida acera, mientras el mundo seguía girando a su alrededor indiferente al milagro que estaba ocurriendo. Doña Teresa había bajado del coche y estaba de pie junto a Rafael, con las manos sobre el pecho, lágrimas corriendo libremente por su rostro. Incluso Marcos, el discreto chófer que rara vez demostraba emociones, se limpiaba los ojos discretamente desde el asiento del conductor. La niña de la calle comenzó a hacer movimientos lentos con la mano libre, gestos simples, como si estuviera conversando en un lenguaje que solo ellas dos entendían. Laura observaba con total atención, algo que nunca hacía con nadie. Sus ojos seguían cada movimiento, cada expresión en el rostro de la otra niña. Entonces sucedió algo que dejó a Rafael completamente sin palabras. La niña de la calle empezó a cantar. No era una canción conocida, quizás ni siquiera era una canción de verdad, solo una melodía simple que parecía estar creando en el momento. Su voz era ronca, desafinada, pero había una dulzura allí, una ternura genuina que atravesaba cualquier imperfección técnica. Y Laura respondió, no con palabras, no con una melodía clara, sino con sonidos, sonidos que venían de muy adentro, intentando imitar, intentando conectar. Eran notas rotas, demasiado agudas o demasiado graves, pero eran intencionadas. Su hija estaba intentando cantar, estaba intentando comunicarse. Rafael tuvo que apoyarse en el hombro de doña Teresa para no caer. 2 años. 2 años de silencio absoluto, de vacío, de distancia infranqueable. Y allí, en la sucia acera de una avenida madrileña, en 5 minutos con una niña que ni conocían, Laura estaba produciendo sonidos, reaccionando, interactuando. «¿Cómo te llamas?», preguntó doña Teresa amablemente, acercándose a las niñas. La niña de la calle dejó de cantar y miró a la gobernanta. Sus ojos eran cautelosos, pero no había miedo. Solo la vigilancia constante de quien había aprendido a protegerse. «Beatriz», respondió con una vocecita fina, casi un susurro. «La gente me llama Bía». Beatriz, un nombre bonito, tan común en España, cargado ahora de un significado especial. Rafael grabó ese nombre en su corazón como si fuera sagrado. «Bía», dijo él, su voz fallando un poco. «Gracias, gracias por sonreírle a mi hija». Beatriz inclinó la cabeza, como si no entendiera qué había que agradecer. Para ella, había sido solo un gesto natural, instintivo. No sabía que esa simple sonrisa había encendido una luz que todos pensaban que estaba permanentemente apagada. «Es calladita», observó Bía, mirando a Laura, «como yo era antes». Las palabras salieron con naturalidad, sin autocompasión, solo constatando un hecho. Rafael sintió que se le encogía el pecho. Antes. Aquella niña pequeña ya había pasado por algo lo suficientemente traumático como para cambiar quién era.
Qué terrible historia estaría escondida detrás de esos ojos negros tan profundos. ¿Vives por aquí?, preguntó doña Teresa con delicadeza. Vía se encogió de hombros, un gesto que logró ser a la vez casual y cargado de significado. Vivo donde hay sitio, a veces debajo del puente, a veces en la plaza, depende. ¿Y estás sola? La voz de Rafael salió más tensa de lo que pretendía. La idea de una niña de 4 años viviendo sola en las calles era insoportable. A veces hay otra gente, respondió Vía vagamente, pero prefiero estar sola. Es más seguro. Aquellas palabras cayeron como piedras en el estómago de Rafael. Más seguro estar sola. ¿Qué tipo de experiencias necesitaba tener una niña tan pequeña para llegar a esa conclusión? Laura tiró de la mano de Vía, haciendo de nuevo ese sonido agudo. No quería que la conversación continuara, quería la atención de vuelta en ella. Vía sonrió y volvió a hacer sus gestos, balanceando los brazos de forma divertida, haciendo muecas que arrancaron algo que podría ser casi una risa de Laura. Si estuvieras en el lugar de Rafael, ¿qué harías en este momento al descubrir que una niña tan pequeña vive sola en las calles? Cuéntanoslo en los comentarios. Rafael intercambió miradas con doña Teresa. Ambos sabían lo que había que hacer, pero también sabían que debían tener cuidado. Acercarse demasiado rápido podría asustar a Vía, y ahora que habían encontrado la llave que podría traer de vuelta a Laura, no podían arriesgarse a perderla. «Vía», comenzó Rafael con cuidado, «¿te gustaría venir a nuestra casa a veces, para jugar con Laura?» La niña retrocedió inmediatamente. Sus hombros se tensaron. «No necesito el favor de nadie», dijo con una firmeza sorprendente. «No es un favor», se apresuró a aclarar Rafael. «Es que a Laura le gustas, mírala. Mi hija no habla, no juega, no reacciona con nadie desde hace mucho tiempo. Pero contigo es diferente. La estás ayudando». Vía miró a Laura, que seguía sujetando su mano con fuerza. Se podía ver el conflicto sucediendo en su interior. Había algo en Laura que tocaba a Vía de una forma especial, un reconocimiento de dolor compartido, de soledad comprendida sin palabras. Pero también estaba el miedo, la desconfianza aprendida a las duras. «¿Solo para jugar?», preguntó desconfiada. «¿No querrán que me quede encerrada en casa, ni nada?» «Solo para jugar», prometió Rafael. «Puedes venir cuando quieras e irte cuando quieras, sin ninguna obligación». Beatriz pensó durante un largo momento. Finalmente, asintió lentamente. «Vale, pero solo si me dejan traer mis cosas», señaló la bolsa de latas. «Claro», asintió Rafael de inmediato, aliviado. «Puedes traer lo que quieras». Y así comenzó uno de los arreglos más improbables que aquella ciudad había visto jamás. Rafael le dio su número de teléfono a Vía, aunque ella admitió que no tenía móvil. Acordaron que volverían a ese mismo lugar al día siguiente, a la misma hora. Si ella quería ir con ellos, estaría allí. Cuando volvieron al coche, Laura tuvo una rabieta por primera vez en años. Lloró, gritó sonidos incomprensibles, agitó las manos en el aire. No quería separarse de Vía. Ese comportamiento, que habría sido motivo de desesperación en cualquier otra circunstancia, llenó a Rafael de una alegría increíble. Su hija estaba sintiendo, estaba queriendo algo, estaba viva de nuevo, aunque aún no de forma completa. «Volvemos mañana, cariño», prometió doña Teresa, acariciando el pelo de Laura. «Vamos a ver a Vía otra vez mañana». Laura finalmente se calmó con la promesa, aunque continuó mirando por la ventanilla trasera mientras se alejaban, buscando a Vía hasta que la niña desapareció de la vista. Aquella noche, Rafael no pudo dormir. Estuvo caminando por la casa, procesando todo lo que había sucedido. Su hija había reaccionado. No mucho, no todavía de forma completa, pero había reaccionado. Y todo gracias a una niña que la sociedad ignoraba, una niña que vivía en las calles y que debería estar en el colegio, jugando, siendo cuidada y no recogiendo latas para sobrevivir. La injusticia de todo aquello pesaba sobre él. Cómo un hombre con tantos recursos, tanto poder, había permitido que existiera una realidad donde niños como Beatriz tuvieran que vivir de esa manera. Hacía donaciones a instituciones, sí,
Participaba en cenas benéficas, aparecía en campañas de responsabilidad social, pero de repente todo eso parecía vacío, distante, insuficiente. Aquella niña tenía nombre ahora, tenía rostro, tenía una vocecita fina y una sonrisa que lo había cambiado todo. Y Rafael ya no podía verla solo como una estadística, un número en informes sobre vulnerabilidad infantil. Era Beatriz, una niña que su hija había elegido, que había provocado una respuesta donde nada más había podido. Al día siguiente, Rafael se despertó antes de que saliera el sol. Le indicó a doña Teresa que preparara un desayuno especial, con panecillos recién hechos, fruta, zumo natural, todo lo que a una niña le podría gustar. Eligió personalmente algunas prendas del armario de Laura que aún tenían la etiqueta, nunca usadas porque su hija no permitía que la vistieran con nada más que su ropa favorita. Doña Teresa también tuvo sus propias ideas. Preparó un pequeño kit con productos de higiene, una toalla suave, jabón perfumado, un cepillo de dientes nuevo. Puede que lo acepte, puede que no, comentó la gobernanta, pero tenemos que ofrecérselo. Cuando llegaron al cruce a la hora acordada, Rafael sintió un nudo de nervios en el estómago. ¿Y si Beatriz no aparecía? ¿Y si había cambiado de idea? ¿Y si le había pasado algo durante la noche? Pero allí estaba, en el mismo lugar con su bolsa de latas esperando. Cuando vio el coche, se puso de pie, pero no se acercó. Seguía cautelosa, probando, verificando si aquellas personas extrañas realmente volverían como habían prometido. Laura comenzó a agitarse incluso antes de que el coche se detuviera por completo. Sus sonidos se hicieron más fuertes, más urgentes. Reconocía el lugar, entendía lo que estaba a punto de suceder. Rafael bajó rápidamente y abrió la puerta trasera. Esta vez, Laura prácticamente saltó de sus brazos, corriendo con pasos torpes hacia Vía. La niña de la calle abrió los brazos y las dos se encontraron en un abrazo desmañado, pero profundamente real. Y en ese abrazo, dos niñas heridas por el mundo comenzaron un proceso de curación que nadie podría prever dónde terminaría. Rafael observó la escena con el corazón desbordado. Allí estaba la prueba de que a veces los mayores milagros vienen envueltos en las formas más inesperadas, y que el amor, la conexión verdadera entre dos almas, no conoce barreras de clase social, no necesita un lenguaje sofisticado, no le importan las convenciones o las expectativas. Todo lo que necesitaba era dos corazones que se reconocieran. Y allí, en la ruidosa acera de Madrid, bajo el sol de la mañana que comenzaba a calentar, dos niñas pequeñas habían encontrado exactamente eso. El camino por delante sería complicado, lleno de desafíos y descubrimientos que ninguno de ellos podría anticipar. Pero en ese momento, solo ese momento importaba. Laura estaba sonriendo. No mucho, apenas una ligera curva en los labios, pero era una sonrisa, y Rafael, empresario de éxito que controlaba millones, descubrió que esa sonrisa valía más que todo el imperio que había construido. Las semanas que siguieron fueron las más transformadoras en la vida de Rafael desde el nacimiento de Laura. Todos los días, religiosamente, recogían a Beatriz en el mismo cruce. Y todos los días, allí estaba ella, esperando con su bolsa de latas y esa sonrisa que parecía iluminarlo todo a su alrededor. La rutina se estableció de forma natural. Beatriz entraba en el coche, siempre cautelosa, pero gradualmente más cómoda, y se dirigían a la mansión de La Moraleja. Al principio, la niña se quedaba solo unas horas, siempre atenta a las salidas, siempre con su bolsa de latas cerca, como si fuera un ancla que la mantenía conectada a su realidad. Pero poco a poco, a medida que pasaban los días, Vía comenzó a relajarse. El amplio jardín de la mansión se convirtió en su patio de recreo favorito. Le enseñaba a Laura a buscar piedrecitas de colores en la hierba, a hacer coronas con hojas caídas, a observar a las hormigas cargando migas en fila organizada. Juegos simples, nacidos de la creatividad de quien nunca tuvo juguetes caros,
pero que hacían que Laura reaccionara de formas que ningún terapeuta había conseguido. Doña Teresa observaba a las dos niñas desde la ventana de la cocina, siempre emocionada. Veía a Bea coger la mano de Laura con infinito cuidado, guiándola por los parterres de flores, mostrándole cada descubrimiento como si fuera un tesoro precioso. Veía a Laura seguir cada movimiento de Bea con ojos atentos, imitando sus gestos, intentando reproducir sus sonidos. Y los sonidos, los sonidos estaban volviendo. Despacio, muy despacio, pero volvían. Laura comenzó a emitir murmullos más variados, intentando imitar las melodías que Bea cantaba. Aún no eran palabras, pero eran intentos de comunicación y eso era más de lo que Rafael se había atrevido a esperar. Rafael pasaba horas observando a las dos jugar, sentado en una silla en el jardín, a menudo con el portátil abierto pero olvidado en su regazo. Las reuniones virtuales se sucedían con él medio desconectado, firmando lo que tenía que firmar, aprobando lo que tenía que aprobar, pero con el corazón y la mente centrados en el jardín donde su hija estaba redescubriendo la vida. La gobernanta preparaba meriendas especiales para las niñas, sándwiches cortados con formas divertidas, fruta fileteada artísticamente, zumos de colores. Observaba a Beatriz comer con un hambre que iba más allá de lo físico, como si estuviera intentando absorber no solo la comida, sino también el cariño que venía con ella. Bea nunca pedía nada. Aceptaba lo que le ofrecían con un gracias casi inaudible, pero nunca extendía la mano esperando más. Había una dignidad en ella que impresionaba a Rafael. Una niña de 4 años que vivía en las calles no debería tener esa postura, esa fuerza silenciosa. Debería ser una cuestión de supervivencia, aceptar todo lo que pudiera conseguir. Pero Beatriz parecía operar bajo un código moral propio, invisible pero inquebrantable. Un día doña Teresa preparó un baño para Bea. Nada forzado, solo lo sugirió con delicadeza. He preparado una pañera con espuma bien calentita, cielo. Si quieres refrescarte antes de jugar con Laura, está todo listo. Beatriz la miró durante un largo momento, evaluando. Finalmente asintió. Vale, pero después me voy con mi ropa, la que traje. No quiero ropa nueva. Claro, asintió la gobernanta, aunque se le encogió el corazón. Tu ropa estará limpita y perfumada esperándote. Fue la primera vez que vieron a Beatriz sin la capa de suciedad que la acompañaba. Debajo de la tierra y el polvo, había una niña de una belleza delicada. Piel morena clara, ligeras pecas en la nariz, un pelo negro que, una vez lavado y peinado, caía en suaves rizos hasta los hombros. Pero lo que más impresionaba eran su espalda y sus brazos. Marcas, cicatrices pequeñas, algunas ya antiguas, otras más recientes. Doña Teresa tuvo que salir del baño y llorar en silencio en el pasillo. Aquella niña había sufrido. Había sido herida de formas que una niña jamás debería serlo, y aún así había encontrado dentro de sí la fuerza para sonreír, para ser amable, para ayudar a otra niña herida. Rafael vio las marcas cuando Bea salió del baño, vestida de nuevo con su ropa limpia, pero rota. Sintió una furia crecer dentro de él, una rabia visceral contra quienquiera que le hubiera hecho eso a una niña indefensa. Pero se controló. Sabía que Beatriz no hablaba de su pasado y forzarla sería alejarla. Los días continuaron pasando en una rutina que se volvía cada vez más preciosa. Laura empezó a dormir mejor, a comer con más apetito, a demostrar preferencias que no mostraba desde hacía años. Quería el vestido rosa cuando Bea iba de visita. Quería que doña Teresa le recogiera el pelo como Bea se recogía el suyo. Pequeñas señales de que una personalidad estaba emergiendo de nuevo de aquel capullo de silencio. Una tarde, mientras las niñas dormían una siesta una al lado de la otra en la alfombra del salón, Rafael llamó a doña Teresa para hablar. Estaban sentados en la cocina, tomando café, cuando finalmente expresó lo que llevaba pensando semanas. Doña Teresa, necesito hacer algo por ella, por Bea. No puedo simplemente dejar que siga viviendo en las calles. La gobernanta suspiró, sabiendo que esa conversación llegaría tarde o temprano. Don Rafael tiene que tener cuidado.
Vía no es un proyecto, es una niña con voluntad propia. Lo sé, se defendió Rafael, pero está durmiendo en las aceras, doña Teresa, recogiendo basura para sobrevivir. Tengo recursos para ayudar, sería un error no hacer nada. Ayudar es diferente de controlar, ponderó la gobernanta con su sabiduría sencilla. Usted tiene que entender que para Vía la libertad lo es todo. Ya ha perdido mucho en la vida. Probablemente ya ha sido controlada por personas que deberían haberla protegido. Si usted llega queriendo solucionarlo todo con dinero, la alejará. Pero Rafael, acostumbrado a resolver problemas con cheques y contratos, no comprendió completamente la profundidad de esa advertencia. En su mente, solo estaba siendo práctico. Él tenía los medios. Beatriz tenía la necesidad. La ecuación parecía simple. Unos días después, Rafael tomó su decisión. Cuando Beatriz se estaba preparando para irse, como hacía todas las tardes, la llamó para hablar. Laura estaba distraída con doña Teresa, así que era el momento perfecto. «Vía», comenzó él, sentándose en el suelo para estar a su altura, «quería hablar contigo de algo importante». La niña se tensó de inmediato, su instinto de supervivencia encendiendo una alerta. «Vale, has sido muy importante para Laura. La has ayudado de una manera que nadie más ha podido». Rafael respiró hondo. «Por eso me gustaría formalizar nuestra relación. Quiero contratarte oficialmente como compañera terapéutica de Laura». Beatriz frunció el ceño sin comprender las palabras complicadas. Rafael se dio cuenta e intentó simplificar. «Quiero pagarte por jugar con Laura, un sueldo mensual, y también quiero conseguirte un lugar para vivir. No aquí en la casa, sé que no te gustaría, pero puedo construir una casita en el fondo del jardín. Pequeña, sencilla, pero tuya, con una cama de verdad, un baño, todo lo que necesitas». Sonrió, pensando que estaba haciendo una oferta generosa que cualquier niño en situación de calle aceptaría de inmediato. Continuó entusiasmado con su plan. «Y hay más. Te conseguiré un colegio, ropa nueva, juguetes, todo lo que una niña de tu edad debería tener. Ya no tendrás que recoger latas ni dormir en la calle. Estarás segura, cuidada, y además podrás seguir ayudando a Laura». El silencio que siguió fue pesado. Beatriz miraba a Rafael con una expresión que él no conseguía descifrar. No era gratitud como esperaba. No era alegría. Era algo más frío, más distante. «Usted quiere comprarme», dijo ella finalmente, su voz baja pero cargada de una profunda decepción. «¿Qué? No». Rafael se alarmó. «No, es eso, Vía. Estoy intentando ayudarte». Beatriz negó con la cabeza lentamente y Rafael vio cómo empezaban a formarse lágrimas en sus ojos. «A mí me gusta Laura. Me gusta jugar con ella. Lo hago porque quiero, porque es mi amiga». Su voz tembló. «Pero usted quiere convertirlo en un trabajo. Quiere pagarme, darme cosas, controlarme». «No es controlar», intentó argumentar Rafael, pero Vía ya no estaba escuchando. «No soy un perrito que usted puede adoptar». Las palabras salieron duras, más maduras de lo que deberían venir de una niña tan pequeña. «No soy un juguete que usted puede comprar para hacer feliz a su hija». «Vía, por favor, intenta entender». Pero la niña ya estaba cogiendo su bolsa de latas, abrazándola contra el pecho como un escudo. «Pensé que ustedes eran diferentes. Pensé que me veían como una persona, no como un problema que resolver con dinero». Rafael sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. ¿Cómo había salido todo tan mal, tan rápidamente? Solo estaba intentando ayudar. ¿No era eso lo que haría cualquier persona decente? Laura notó la agitación y corrió hacia ellos. Cogió la mano de Vía, haciendo ese sonido agudo que ahora Rafael reconocía como una petición para que se quedara. Pero Beatriz, con lágrimas corriendo por su rostro, se soltó suavemente. «Lo siento, Laura», susurró. «Tu padre no lo entiende. Cree que todo se arregla con dinero y cosas bonitas. Pero algunas cosas son solo sobre ser amigas. Sobre estar juntas porque quieres, no porque te pagan por ello». Y antes de que Rafael pudiera decir nada más, antes de que doña Teresa pudiera intervenir,
Beatriz salió corriendo, cruzó el jardín, pasó por la verja que Marcos había dejado entreabierta y desapareció en la calle. Laura empezó a gritar. No palabras, solo sonidos, angustiados, desesperados. Intentó correr detrás de Vía, pero Rafael la sujetó. La niña se debatió con una fuerza que él no sabía que tenía, llorando, gritando, intentando soltarse. Doña Teresa tomó a Laura en brazos, meciéndola mientras la niña sollozaba. Miró a Rafael con una expresión que mezclaba comprensión y decepción. Se lo advertí, don Rafael. Le advertí que ella no era un problema para resolver con dinero. Rafael se hundió en una silla, con las manos temblando. Solo quería ayudar. Vive en la calle, doña Teresa. ¿Cómo puede estar mal eso? La ayuda verdadera respeta la dignidad de la persona, explicó la gobernanta pacientemente. Usted le ofreció todo menos eso. La trató como a una empleada, como a alguien que necesita ser salvada por su generosidad. No le preguntó qué quería ella, no respetó lo que ella estaba ofreciendo gratis, de corazón. Pero iba a darle una vida mejor según usted, corrigió doña Teresa. Usted decidió lo que era mejor, casa, colegio, ropa nueva. Pero no preguntó si eso era lo que Vía quería. No entendió que quizás para ella, lo más valioso era la libertad de elegir. De ayudar a Laura porque quiere, no porque le pagan. De ser vista como una amiga, no como una empleada. Rafael se pasó las manos por la cara, la realidad de lo que había hecho penetrando finalmente en su conciencia. Había cometido el error que los hombres de negocios cometen a menudo, pensar que todo se puede resolver con una transacción, comprar, vender, negociar. Pero Beatriz no estaba en venta, su amistad con Laura no tenía precio, y al intentar ponerle un valor monetario, había destruido algo precioso. Los días que siguieron fueron terribles. Rafael volvió al cruce todos los días buscando a Beatriz, pero ella ya no estaba allí. Había desaparecido por completo como si nunca hubiera existido. Amplió la búsqueda recorriendo toda la zona, parando en cada plaza, cada puente, preguntando a las personas sin hogar si habían visto a una niña pequeña de pelo negro. Nadie sabía nada. O realmente no sabían o la estaban protegiendo reconociendo que aquel hombre rico en su coche de lujo representaba un peligro. Laura volvió al silencio. Fue como si alguien hubiera apagado un interruptor. Los sonidos cesaron, los movimientos se volvieron de nuevo mecánicos, sin vida. Volvió a su rincón en el salón, mirando la pared, perdida en su mundo interno. Pero esta vez era diferente. Esta vez había algo nuevo en su silencio. No era solo ausencia, era acusación. Laura miraba a Rafael de una forma que le perforaba el alma. Era como si supiera, de alguna forma profunda e intuitiva, que él era el responsable de que Beatriz se hubiera ido. Rafael no comía, no dormía bien. La empresa empezó a resentirse de su falta de atención. Se cancelaban reuniones, decisiones importantes quedaban pendientes. Sus socios empezaron a hacer preguntas preocupados, pero a él no le importaba. Había encontrado algo más importante que los beneficios y el crecimiento corporativo. Había encontrado una forma de traer de vuelta a su hija, y por arrogancia, por presunción, por pensar que el dinero lo arreglaba todo, había perdido esa oportunidad. Doña Teresa lo encontraba a veces en el jardín, a las 3 de la mañana, sentado en el mismo lugar donde las niñas solían jugar. Se quedaba allí, mirando las piedrecitas que Vía y Laura habían coleccionado, las hojas secas que usaban para hacer collares, los pequeños tesoros de una amistad que él había destruido. Pasó una semana, luego 2. Laura se consumía visiblemente. No era solo el regreso, al silencio. Era como si se estuviera rindiendo, la pequeña llama que Beatriz había encendido extinguiéndose por completo. Fue doña Teresa quien finalmente se enfrentó a Rafael. Don Rafael, tiene que encontrarla, y cuando la encuentre, tiene que disculparse de verdad. No con promesas de dinero o cosas, con humildad, con el reconocimiento del error. Y si no me perdona. La voz de Rafael estaba rota, vulnerable de una forma que nunca permitía que nadie viera. Entonces,
Tendrá que aceptarlo, pero tiene que intentarlo, por Laura y por usted mismo, porque necesita aprender que algunas cosas en la vida no se pueden comprar. Algunas cosas se dan libremente, y la única forma de corresponder es con respeto y gratitud, no con una compensación económica. Aquella noche, Rafael tomó una decisión. No buscaría más a Beatriz desde el coche, no enviaría a Marcos a rastrear la ciudad, iría él mismo, a pie, por las calles, en los lugares donde una niña como ella se escondería. Iría humildemente, no como el CEO poderoso, sino como un padre desesperado que había cometido un error terrible y necesitaba arreglarlo. Porque finalmente había comprendido la lección que Beatriz había intentado enseñarle. La dignidad humana no tiene precio. Y el mayor regalo que alguien puede dar no es caridad, sino reconocimiento. Ver al otro no como objeto de piedad, sino como una persona completa, con su propia agencia y valor. Era una lección que debería ser obvia, pero que él, protegido por su riqueza y poder, nunca había entendido realmente. Hasta que una niña de 4 años, viviendo en las calles, le mostró a través de su ausencia lo que realmente importaba. La búsqueda estaba a punto de empezar de nuevo, pero esta vez sería diferente. Esta vez, Rafael iría no como un salvador, sino como un estudiante, no para rescatar, sino para pedir perdón, no para ofrecer soluciones, sino para escuchar lo que una niña sabia más allá de sus años podría enseñarle sobre el amor, el respeto y la verdadera naturaleza de la amistad. Rafael salió de casa cuando el sol apenas comenzaba a nacer, tiñendo el cielo madrileño con tonos de naranja y rosa. Vestía ropa sencilla, unos vaqueros y una camiseta básica, nada que lo identificara como el empresario multimillonario que era. Había dejado el reloj caro en casa, la cartera llena de tarjetas platino, todo lo que pudiera crear una barrera entre él y las personas que pretendía encontrar. Doña Teresa lo observó salir con los ojos llorosos. «Que Dios le guíe, don Rafael», dijo, haciendo la señal de la cruz, «y que abra su corazón para escuchar de verdad». Rafael comenzó su búsqueda por los lugares más obvios. El puente cercano al cruce, donde habían visto a Beatriz por primera vez. La plaza unas manzanas más allá. Los rincones oscuros bajo los soportales, donde las personas sin hogar solían refugiarse. Caminaba despacio, observando, prestando atención a detalles que antes siempre había ignorado. Era un mundo entero que existía en paralelo al suyo, invisible a los ojos de quien pasaba en coche con las ventanillas cerradas. Familias enteras viviendo bajo lonas improvisadas. Niños jugando en aceras sucias con juguetes hechos de basura reciclada. Adultos con miradas cansadas, derrotadas, pero que aún así intentaban mantener cierta dignidad, organizando sus pocas pertenencias con cuidado. Rafael habló con decenas de personas. Algunos lo ignoraron, desconfiados. Otros lo escucharon pacientemente cuando describió a Beatriz, una niña pequeña de pelo negro y ojos profundos, que recogía latas. Pero nadie admitió conocerla. Había un código silencioso entre ellos, una protección mutua contra extraños que hacían preguntas. Fue solo al tercer día, cuando Rafael ya empezaba a perder la esperanza, que tuvo un avance. Una señora mayor, que vivía desde hacía años debajo de un puente con sus sacos de pertenencias, finalmente habló. «Sé a quien buscas», dijo, su voz ronca de tanto tiempo respirando contaminación. «La pequeña Vía, una niña especial, esa, demasiado fuerte para su edad. ¿Sabe dónde está?» La voz de Rafael salió ansiosa, casi desesperada. La mujer lo estudió durante un largo momento. «¿Por qué quieres encontrarla? No intentarás sacarla de aquí para meterla en un albergue, ¿verdad? Porque eso ya lo intentaron antes. Y no funcionó. La niña tiene sus motivos para preferir la calle». «No», aseguró Rafael, «solo quiero disculparme. La herí sin querer y necesito pedirle perdón». Algo en el tono de su voz, en la cruda sinceridad de sus palabras, convenció a la señora. Señaló un callejón estrecho entre 2 edificios de oficinas, a unas pocas manzanas de allí. «Hay un callejón allí.
Al fondo, hay un espacio que solo conocen los que saben. Vía se queda allí a veces, pero ve despacio. Se asusta fácil ahora, después de lo que le hiciste. Las palabras cayeron como un peso en el pecho de Rafael. Después de lo que le hiciste, había causado dolor a una niña que ya había sufrido demasiado. Le dio las gracias a la señora y se dirigió en la dirección indicada. El callejón era exactamente como ella lo había descrito. Estrecho, mal iluminado, con basura acumulada en las esquinas. Rafael tuvo que apretujarse entre muros húmedos hasta llegar al fondo, donde había un pequeño espacio abierto, escondido por cajas de cartón apiladas estratégicamente. Y allí estaba ella. Beatriz estaba acurrucada en un rincón, abrazada a su bolsa de latas, con los ojos muy abiertos de sorpresa y miedo al verlo aparecer. Su primer instinto fue levantarse para correr, pero Rafael alzó las manos en un gesto de paz. «Vía, por favor», dijo, «no corras. Solo he venido a hablar. Te prometo que no intentaré llevarte a ningún sitio. Solo necesito hablar contigo». La niña permaneció tensa, lista para huir al menor movimiento brusco. «¿Qué quiere usted?» Rafael dio un paso más, luego otro, moviéndose lentamente. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, hizo algo que jamás habría imaginado hacer. Se arrodilló en el suelo sucio del callejón, poniéndose a la altura de Beatriz, haciéndose más pequeño, vulnerable. «Venido a pedir perdón», dijo, y por primera vez en mucho tiempo, permitió que sus emociones afloraran por completo. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. «Me equivoqué, Vía. Me equivoqué mucho. Tenías razón. Intenté comprarte. Intenté convertir tu amistad con Laura en una transacción comercial, como si todo en la vida pudiera resolverse con dinero». Beatriz lo observaba en silencio, su expresión aún cautelosa, pero había algo diferente allí. Curiosidad, quizás, o simplemente la sorpresa de ver a un hombre adulto llorando frente a ella. «He pasado toda mi vida resolviendo problemas así», continuó Rafael, con la voz quebrada. «Si alguien necesita algo, pago. Si alguien tiene un problema, contrato a alguien para que lo resuelva. Pensaba que así funcionaba el mundo. Pero tú me has enseñado que hay cosas que no tienen precio, cosas que se dan libremente o no se dan en absoluto». Respiró hondo, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Tú viste a mi hija como una persona. No como un proyecto, no como un problema, no como una oportunidad. Solo como Laura, una niña que necesitaba una amiga. Y tú fuiste su amiga no porque fueras a ganar algo con ello, sino porque quisiste. Porque tu corazón es demasiado grande para caber en ese cuerpecito». La primera lágrima rodó por la mejilla de Beatriz. No dijo nada, solo siguió escuchando. «Cuando te ofrecí dinero, una casa, todas esas cosas, no te estaba viendo a ti, Vía. Estaba viendo un problema que necesitaba resolver para mantener feliz a mi hija. Y al hacerlo, te quité lo único que realmente importaba: tu dignidad, tu elección, tu valor como persona, no como solución». Rafael extendió la mano, pero no para tocar a Beatriz, solo dejándola allí, abierta, ofrecida. «No he venido a pedirte que vuelvas, no he venido a ofrecerte nada. Solo he venido a decir que lo siento. De verdad que lo siento. Y a decirte que tenías toda la razón al irte. Yo no merecía tu presencia. No merecía el regalo que le estabas dando a Laura». El silencio que siguió fue largo, cargado de significado. Beatriz miraba a aquel hombre poderoso arrodillado en el suelo sucio, humilde, roto, sincero. Podía ver que realmente lo entendía, que algo había cambiado dentro de él. «¿Laura está bien?», preguntó finalmente con su vocecita. Rafael negó con la cabeza. «No, ha vuelto al silencio. Peor, que antes incluso, porque ahora sabe lo que ha perdido. Sabe lo que es tener una amiga, lo que es sentir alegría, y se lo han quitado por mi culpa». Nuevas lágrimas rodaron por el rostro de Vía. «La echo de menos», admitió. «No quería irme, pero tenía que hacerlo. Tenía que demostrar que no estoy en venta, que mi amistad no se puede comprar». «Lo sé»,
dijo Rafael, e hiciste lo correcto. Me enseñaste una lección que necesitaba aprender hace mucho tiempo. Beatriz se mordió el labio, un conflicto interno claro en sus ojos. Finalmente preguntó, «Si vuelvo, ¿me promete que no intentará controlarme más? ¿Que no querrá darme dinero, hacerme vivir en un sitio que yo no he elegido, convertirme en una empleada?» «Lo prometo», dijo Rafael con firmeza. «Vienes cuando quieras, te vas cuando quieras. Juegas con Laura porque quieres, no porque tengas que hacerlo, y sigues siendo dueña de tu propia vida. No intentaré dirigir nada más». Pero Beatriz aún parecía dudar. Había una condición. Rafael podía verlo, algo que necesitaba expresar, pero tenía miedo de pedir. «Doña Teresa siempre dice que tenemos que pedir lo que queremos», la animó Rafael amablemente. «¿Qué necesitas, Vía? Puedes decirlo. Prometo que esta vez te escucharé de verdad». La niña respiró hondo, reuniendo valor. Quería tener un sitio. No dentro de la casa grande, no en una habitación llena de cosas, sino un sitio mío. Pequeño, sencillo, donde pueda quedarme cuando quiera, pero también pueda irme cuando lo necesite. Un sitio que sea mío de verdad, no prestado, no dado como un favor. Rafael lo entendió de inmediato. Beatriz necesitaba raíces, pero raíces que ella misma eligiera plantar. No quería ser rescatada, pero quería tener una opción. Quería pertenecer sin ser poseída. «¿Qué tal una casita en el jardín?», sugirió con cuidado. «Pequeña, sencilla, como tú quieres, pero con una puerta con llave, una llave que solo tú tendrás. Tú decides cuándo entras, cuándo sales, quién puede visitarte. Es tu espacio, tu territorio». Los ojos de Beatriz se abrieron de par en par. «¿Con llave? ¿Solo mía?» «Solo tuya», confirmó Rafael. «Doña Teresa y yo podemos ayudar a construirla, pero tú decides cómo la quieres. Los colores, los muebles, todo. Y si quieres quedarte una noche, puedes. Si quieres pasar una semana en la calle, también puedes. Tu vida sigue siendo tuya». Por primera vez, desde que Rafael había entrado en el callejón, Beatriz sonrió. No mucho, solo una pequeña curva en los labios, pero allí estaba. «Vale», dijo, «acepto, pero con una condición». «La que sea», prometió Rafael. «La casita tiene que tener espacio para guardar mis latas, porque a veces seguiré queriendo recogerlas. No porque lo necesite, sino porque es lo que sé hacer. Es parte de quien soy». Rafael sintió que su corazón se llenaba de admiración por aquella niña extraordinaria. «Lo tendrá», aseguró. «El espacio más grande que quieras». Beatriz finalmente se levantó, cogiendo su preciosa bolsa. «¿Y Laura? ¿Todavía querrá ser mi amiga, después de que me fuera?» «Nunca ha dejado de quererlo», le aseguró Rafael. «Te está esperando. Todos los días mira al jardín esperando verte aparecer». El camino de vuelta al coche fue diferente. Beatriz caminaba al lado de Rafael, no detrás, no de su mano, sino como una igual, como alguien que había establecido sus términos y había sido respetada por ello. La gente en la calle observaba con curiosidad, y Rafael podría jurar que algunos sonreían, reconociendo que algo importante había sucedido allí. Cuando llegaron a la mansión, Laura estaba sentada en la ventana del salón, como hacía todos los días, mirando hacia afuera. Cuando vio a Beatriz bajar del coche, su rostro entero se transformó. Gritó un sonido agudo y quebrado y corrió por la casa con una velocidad que asustó a doña Teresa. La gobernanta apenas tuvo tiempo de abrir la puerta antes de que Laura la cruzara, corriendo por el jardín hacia Vía. Las dos niñas se encontraron en medio del césped, abrazándose con una fuerza que parecía desproporcionada para cuerpos tan pequeños. Y entonces Laura comenzó a hacer sonidos. Muchos sonidos, una cacofonía de intentos de palabras, de emociones vocalizadas, de todo lo que había quedado atrapado dentro de ella durante las semanas de separación. Beatriz abrazaba a Laura de vuelta, llorando libremente, susurrando: «He vuelto, he vuelto. Te prometo que no me iré otra vez». Rafael y doña Teresa observaban desde el porche, ambos con lágrimas corriendo por sus rostros.
Fue en ese momento que Rafael supo con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta, no al ofrecer dinero, no al intentar comprar una solución, sino al humillarse, al pedir perdón de verdad, al respetar la dignidad de una niña que el mundo había olvidado. Los días siguientes fueron de transformación. Rafael contrató a un carpintero del barrio, no a una empresa cara, sino a un hombre sencillo recomendado por doña Teresa. Junto con Beatriz, diseñaron la casita. Sería pequeña, poco más grande que una habitación, con un espacio para dormir, una mesita, estanterías para sus tesoros de la calle y sí, un rincón especial para guardar su bolsa de latas. Vía eligió los colores, paredes amarillas como el sol, una puerta azul como el cielo en los días despejados que eran raros en Madrid, pero que a ella le encantaban. Rafael no cuestionó ninguna elección, no sugirió nada más caro o elaborado. Simplemente ejecutó exactamente lo que ella pidió. La construcción llevó 2 semanas. Durante ese tiempo, Beatriz visitaba todos los días, ayudando en lo que podía, observando cómo su espacio tomaba forma. Laura no se separaba de ella y, gradualmente, milagrosamente, comenzó a hacer progresos impresionantes. Los sonidos se convirtieron en sílabas, las sílabas se convirtieron en palabras, y un día, mientras jugaban en el jardín, sucedió lo imposible. Laura miró a Beatriz y dijo, clara y distintamente, «Vía». Todo el mundo se detuvo. Doña Teresa dejó caer la bandeja que traía, provocando un ruido de vajilla rota que nadie notó. Rafael, que estaba trabajando en su portátil en el porche, se levantó tan rápido que derribó la silla. Beatriz se quedó completamente inmóvil, con los ojos muy abiertos. «¡Has hablado!», gritó Vía, tomando las manos de Laura. «¡Has dicho mi nombre!». Laura sonrió, una sonrisa completa, genuina, que iluminó todo su rostro. Y entonces lo dijo de nuevo, «Vía». Y después, mirando hacia donde estaba Rafael, añadió una palabra que él no oía desde hacía más de 2 años, «papá». Rafael cruzó el jardín corriendo, cayendo de rodillas en la hierba y abrazando a su hija. Lloró como no había llorado desde el día en que Ana Carolina se había ido, pero estas eran lágrimas diferentes. Eran lágrimas de curación, de un nuevo comienzo, de una profunda gratitud por un milagro que no merecía, pero que había recibido de todos modos. La casita estuvo lista el día del cumpleaños de Beatriz. Nadie sabía la fecha exacta, pero ella había mencionado casualmente que creía que cumplía años en octubre. Así que Rafael y doña Teresa declararon oficialmente que su cumpleaños sería el día en que la casita estuviera terminada. Hicieron una pequeña fiesta, solo ellos 4, con una tarta casera hecha por la gobernanta y regalos sencillos que Vía realmente quería. Lápices de colores, papel para dibujar y una manta suave para las noches frías. Cuando le entregaron la llave, Beatriz la sostuvo como si fuera el mayor tesoro del mundo. «¿Es mía?», preguntó, sin creérselo del todo. «Solo mía». «Solo tuya», confirmó Rafael. «Para siempre. Nadie te la puede quitar». Aquella noche, Beatriz durmió en su casita por primera vez. No cerró la puerta con llave, la dejó entreabierta, pero el simple hecho de tener la opción de cerrarla lo cambiaba todo. Ahora tenía elección, tenía control sobre su propio espacio, su propia vida. Laura también cambió. Con Beatriz viviendo en el jardín, permanentemente accesible pero respetando sus propios límites, floreció de formas que ningún médico había previsto. Las palabras llegaron más rápido. Primero sustantivos simples. Mamá, casa, flor, cielo. Luego verbos. Quiero, voy, gusto. Y finalmente, frases. Vía, ven a jugar. Papá, mira. Doña Teresa, tengo hambre. Cada nueva palabra era una celebración, cada frase una victoria. Los terapeutas que seguían a Laura estaban impresionados con el progreso, sin entender completamente qué había causado tal cambio. Rafael intentaba explicarles lo de Beatriz, la conexión especial entre las 2 niñas, pero las palabras siempre parecían insuficientes para capturar la magia de lo que estaba sucediendo. Beatriz también cambió, ganó peso, su rostro perdió esa delgadez enfermiza,
Su pelo creció sano y brillante con la alimentación adecuada y los cuidados de doña Teresa. Pero más importantes que los cambios físicos fueron los emocionales. Sus ojos recuperaron un brillo infantil, una ligereza que el trauma le había robado. A veces seguía recogiendo latas, no porque lo necesitara, sino porque era su forma de mantener la conexión con quién era, con de dónde venía. Rafael aprendió a respetar eso, a entender que la identidad no era algo que se descartaba simplemente porque las circunstancias cambiaran. Los meses pasaron transformándose en una rutina que antes parecía imposible, pero que ahora era lo más natural del mundo. Beatriz se despertaba en su casita, desayunaba en la cocina con la familia, jugaba con Laura, ayudaba a doña Teresa con pequeñas tareas que ella misma elegía hacer, y a veces salía a visitar a sus amigos de la calle, siempre volviendo antes del anochecer. Laura comenzó a asistir a un colegio especial, acompañada por terapeutas, pero el mayor progreso siempre ocurría en casa, con Vía. Las dos desarrollaron un lenguaje propio, mezclando palabras con gestos y sonidos que solo ellas entendían por completo. Eran almas gemelas, se daba cuenta Rafael, dos partes de un todo que se habían encontrado contra todo pronóstico. Una tarde, casi un año después de aquel primer encuentro en el cruce, Rafael estaba en el jardín observando a las niñas jugar. Laura reía, un sonido cristalino que pensó que nunca volvería a escuchar. Beatriz la perseguía entre los árboles, ambas cubiertas de tierra y hojas completamente felices en su sencillez. Doña Teresa se sentó a su lado, trayéndole café como siempre hacía. «Las ha salvado usted», comentó la gobernanta señalando a Beatriz con la cabeza. Rafael negó con la cabeza. «No, doña Teresa, ella me salvó a mí, salvó a Laura, y me enseñó algo que debería haber aprendido hace mucho tiempo». «¿Y qué fue, don Rafael?» «Que la gente no necesita ser salvada, necesita ser vista, que la dignidad no se da, se reconoce, que el amor verdadero, la amistad verdadera, no se puede comprar ni vender, solo se puede ofrecer libremente y aceptar con gratitud». La gobernanta sonrió, sus arrugas ahondándose alrededor de los ojos. «Ha aprendido bien la lección. Vía, es una maestra sabia esa niña». Rafael asintió, observando a Beatriz enseñarle a Laura a hacer una pulsera de margaritas. «Sí, la más sabia que he conocido». Aquella noche, cuando fue a dar las buenas noches a Laura, su hija lo sorprendió. Estaba acostada en su cama, abrazando el osito de peluche que no tocaba desde hacía años. «Papá», dijo, su voz aún un poco irregular pero clara. «¿Te gusta Vía?» «Me gusta mucho», respondió Rafael sinceramente. «Es muy especial. A mí también me gusta». Laura hizo una pausa procesando pensamientos complejos en su mente que aún se reconectaba con el mundo. A mamá también le habría gustado, ¿verdad? Rafael sintió que le quemaban las lágrimas, pero no las contuvo. «Sí, cariño, a tu madre le habría encantado Vía, y estaría muy orgullosa de ti, de lo fuerte que eres, de cómo estás hablando, de cómo eres amiga de Vía». Laura sonrió cerrando los ojos. «Vía es mi mejor amiga, y tú eres el mejor papá». Aquellas simples palabras, dichas con la sinceridad absoluta de una niña, rompieron y reconstruyeron a Rafael al mismo tiempo. Había pasado tanto tiempo sintiéndose un fracaso, como padre, culpándose por no poder llegar a su hija, por esconderse en el trabajo en lugar de enfrentar el dolor. Pero allí estaba la prueba de que no era demasiado tarde, de que había aprendido, cambiado, crecido. En los meses siguientes, Rafael hizo cambios en su vida, redujo sus horas en la empresa, delegó más responsabilidades, priorizó estar presente, no porque sintiera que debía, sino porque genuinamente quería. Descubrió que ver a sus hijas, ambas, ahora, pues así pensaba en Beatriz y Laura, crecer y desarrollarse, era infinitamente más gratificante que cerrar cualquier negocio millonario. Beatriz nunca llamó padre a Rafael, y él nunca esperó que lo hiciera, pero desarrollaron su propio tipo de relación. Ella lo buscaba cuando necesitaba un consejo,
confiaba en él con sus preocupaciones y aceptaba su afecto paternal sin necesidad de ponerle etiquetas. Era suficiente, era perfecto tal como era. Su historia no tuvo un final convencional de cuento de hadas. Beatriz no fue adoptada oficialmente. Mantuvo su independencia, su casita en el jardín, su libertad de ir y venir. Laura continuó en terapia. Todavía tenía días difíciles, momentos en los que volvía al silencio temporalmente. La vida no era perfecta, pero era real, era honesta. Estaba construida sobre el respeto mutuo, el amor verdadero y la dignidad preservada. Y al final, Rafael aprendió que esos eran los únicos cimientos sobre los que se podía construir algo que valiera la pena. Años después, cuando Laura ya era una adolescente y Beatriz una joven fuerte y decidida que estudiaba para ser terapeuta infantil especializada en niños traumatizados, Rafael a veces se detenía a reflexionar sobre aquel día en el cruce. El día en que todo había cambiado. Pensaba en cómo un semáforo, un momento fortuito, había puesto en su camino exactamente a la persona que su familia necesitaba. No de la forma que él esperaba, no con las credenciales que él creía importantes, sino con algo infinitamente más valioso, un corazón capaz de ver el dolor en otra persona y responder con compasión genuina. Y pensaba en cómo casi lo había perdido todo por arrogancia, por pensar que el dinero resolvía los problemas, que los recursos materiales eran la respuesta a las heridas emocionales. Beatriz le había enseñado que no, que a veces la mayor riqueza que alguien puede ofrecer es la simple presencia, la amistad sin agenda, el amor sin condiciones. Desde el jardín llegaba el sonido de risas. Laura y Bía, todavía inseparables a pesar de los años, todavía encontrando alegría en las cosas simples, piedras bonitas, pulseras de flores, canciones inventadas en el momento. Rafael sonreía, su corazón desbordado de gratitud. Había comenzado aquel viaje como un hombre rico, pero empobrecido donde más importaba. Había terminado con algo que ninguna fortuna podría comprar, una familia verdadera, construida no sobre la sangre o los papeles legales, sino sobre la elección mutua, el respeto y el amor genuino. Y en el centro de todo estaba una niña pequeña que el mundo había decidido ignorar, pero que se había revelado como la mayor maestra que Rafael jamás tendría. Beatriz, la chatarrera, la niña invisible de las calles de Madrid, que sin saberlo había salvado no a una, sino a dos familias enteras del olvido emocional. Su historia era simple, pero profunda. Trataba sobre ver y ser vista, sobre respetar y ser respetada, sobre amar y ser amada no por lo que se tiene, sino por quien se es, y sobre descubrir que a veces los mayores milagros provienen de las fuentes más improbables, si tan solo tenemos la humildad suficiente para reconocerlos y la sabiduría suficiente para no intentar controlarlos. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Rafael, Laura y Beatriz haya tocado vuestro corazón. Si os habéis emocionado con este viaje de amor, dignidad y transformación, haced clic en el botón de me gusta, suscribíos al canal y contadnos en los comentarios qué es lo que más os ha marcado. ¿Fue el coraje de Beatriz al defender su dignidad? ¿Fue la transformación de Rafael al aprender que algunas cosas no tienen precio? ¿Fue la amistad especial entre dos niñas heridas que se curaron juntas? Queremos saber vuestra opinión. Todos los días traemos historias intensas como esta que revelan el lado más profundo del alma humana y nos recuerdan lo que realmente importa en la vida. Os esperamos en el próximo episodio, con otra historia que removerá vuestras emociones y os hará reflexionar sobre el verdadero significado de la familia, el amor y el respeto. Hasta pronto.